El capítulo 9 comienza con Yerin haciendo todo lo posible para ayudar a Xiamin a creer en el amor y a superar sus miedos al abandono y a la traición. Yerin le da un fuerte abrazo y lo alienta con palabras de apoyo. Gracias a sus consejos, Xiamin reflexiona y decide regresar a donde está su madre para así escuchar toda su versión de la historia, con la esperanza de encontrar paz y comprensión. Después de la conversación, Xiamin se siente reconfortado al conocer la verdad, aunque le fue difícil escucharla. Busca nuevamente el abrazo de Yerin. Más tarde deciden ir juntos a cenar en el club. Durante la cena, Xiamin le pregunta si su sueño de ser la Cenicienta ha cambiado, a pesar de conocer cómo su madre fue menospreciada por las familias ricas de su padre. Yerin le responde que no, que ese sueño sigue intacto. Le explica que nunca recibió amor de sus padres durante su niñez y que incluso tuvo que abandonar su sueño de convertirse en una artista reconocida. Estas carencias, en lugar de desanimarla, la han motivado a seguir soñando con ser la Cenicienta para poder vivir una vida feliz con su príncipe azul, rodeada del amor que nunca ha recibido. Xiamin, al percatarse de que Yerin, debido a la falta de cariño en su vida, no se conoce bien a sí misma ni es consciente de sus propias potencialidades y valía, le dice que ella es una mujer fuerte, genial y hermosa. Cada vez se va haciendo más evidente la complicidad y el enamoramiento entre ellos. Tanto es así que Xiamin le cede a Yerin su preciado paraguas, un objeto que siempre había usado como escudo en la vida y del cual nunca se apartaba. Desde ese momento, el presidente Ko cambió de dueño. Esa misma noche, Xiamin, muy feliz, se dispone a encontrarse con Yerin nuevamente, incluso le compra un ramo de flores y otro obsequio que no se llega a ver. Sin embargo, en el camino es interceptado por Hana. Al verlo tan alegre con el ramo de flores, se sorprende, por lo que él aprovecha la ocasión para así confesarle sus sentimientos por Yerin. Dana, lejos de alegrarse por él, le responde que le da gusto que esté enamorado porque así tiene una debilidad. Con crueldad lo amenaza diciendo que no lo dejará ir fácilmente, que la enterrará viva o la excluirá de la sociedad. Además le menciona que revisó los antecedentes de Yerin y sabe que su familia es pobre, lo que haría muy fácil derribarla y hacerla desaparecer. Estas amenazas obligan a Xiamin a ceder a sus exigencias y aceptar casarse con ella. Al día siguiente, Hana acompaña a Xiamin al cielo de Shondang. Allí, él comunica a sus empleados que se va a celebrar otra boda en el club y que deben cancelar todas las reservas del fin de semana. Dana, con crueldad y cinismo, anuncia que es para celebrar su boda y deja en manos de Yerin todos los preparativos. En ese momento llega Duong y saca a Yerin de esa inesperada y difícil situación. Le dice que deje de engañarse con los trucos de Moon Xiamin y que no permita que la lastimen. Además, le ofrece la oportunidad de dejar todo atrás e irse con él a Berlín, ya que ha sido invitado a un festival de cine por un mes. Le sugiere que aproveche esta oportunidad para iniciar su carrera y ampliar así sus horizontes. Yerin, sin embargo, no da una respuesta inmediata. Yerin, devastada, reflexiona y se da cuenta de que ha sido una tonta, pues su relación con Xiamin no tenía sentido. Mientras tanto, Xiamin acompaña a Dana a probarse el vestido de bodas. Sin embargo, no solo no le interesa el vestido, sino que realmente no quiere ni mirarla a la cara debido a lo molesto, incómodo y forzado que se siente con ella. Dana le recuerda que debe cumplir su promesa y que lo mínimo que puede hacer es ayudarla a elegir el vestido que mejor le quede. Xiamin le responde fríamente que si espera que sea cariñoso, nunca lo será. Dana evidentemente desea que Xiamin se enamore de ella, que le sonría, algo que jamás va a suceder. Esto desencadena otro de sus ataques de furia, ya que ella sí tiene sentimientos por Xiamin. En medio de su enojo, Xiamin la sujeta por los hombros, la obliga a mirarse en el espejo y le dice que entienda que ella es bonita y que comportarse de esa manera es un desperdicio. Inmediatamente después, Dana, llorando, le cuenta a su padre todo lo sucedido con Xiamin, que no la quiere y que ella solo desea estar con alguien que la ame. Esto provoca que su padre tome represalias inmediatas contra él. Al día siguiente, cuando todos los trabajadores del club llegan para comenzar su jornada laboral, se encuentran con las puertas cerradas y sin acceso al edificio. Extrañamente, Xiamin les ha otorgado una baja remunerada a todos sus empleados y bonos de vacaciones sin una fecha de reapertura fijada. Los empleados asumen que esto se debe a la repentina planificación de la boda. Uno de sus colegas aconseja a Yerin que vaya a verlo antes de que sea demasiado tarde. Aún con dudas, Yerin decide acudir a la casa de Xiamin para saber qué está pasando en realidad y por qué se han dado estas inesperadas vacaciones.
Preocupada por su bienestar, teme que algo malo le haya sucedido. Al llegar, él le abre la puerta y ella nota que tiene la boca golpeada. Con tono tajante, le dice que no es asunto suyo lo que está sucediendo y le pide que diga rápido a qué ha ido y se vaya. Yerin, que había ido con la intención de confesarle sus sentimientos y pedirle que no se casara con Dana, duda y en lugar de eso le pregunta por cuánto tiempo serán las vacaciones. Le menciona que Do-won le ha pedido dejar el trabajo en el club para irse con él a Berlín. Chamin con angustia le dice a Yerin que hace bien en irse y que deje de seguir la corriente a alguien como él. Le comenta que su objetivo en el club de encontrar un hombre de buena posición ha funcionado, que eso es lo que siempre esperaban y que entre ella y Do-won las cosas funcionarían. Yerin se siente totalmente engañada y burlada por Chamin. Cuando está a punto de marcharse, él la sujeta, la besa y le dice que aprenda lo que es un jugador. Yerin, indignada, lo abofetea y sale llorando, devastada por el trato recibido. En ese momento, el guión hace una retrospectiva a la noche anterior. Chamin se encuentra solo en la oscuridad del club mirando un anillo de compromiso, cuando de repente irrumpe el padre de Dana acompañado por un grupo de hombres dispuestos a causar estragos. El padre de Dana acusa a Chamin de hacer llorar a su hija y lo golpea. Después de que se marchan, entra el padre de Chamin y le recrimina que le había advertido que no buscara el amor. El hijo le responde que no entiende por qué no debería buscarlo, recordándole que su madre los amaba a los dos y que no puede seguir viviendo de esa manera. Ante esto, su padre corta todos los lazos con él y le cierra el club, refiriendo que sin un centavo será desechado por cualquier mujer. Mientras Yerin está desconsolada en su casa, recibe un sobre que contiene un dibujo que había pintado cuando era pequeña, una princesa a caballo, antes de que su madre la abandonara. Chamin había tomado ese dibujo, lo había mandado a restaurar y se lo había enviado junto con una nota, recordándole que ella no era la Cenicienta, sino una guerrera valiente que podía llegar a donde quisiera. Este mensaje y gesto la hacen sentirse aún peor. Desde que sufrió desamor en su vida, su autoestima se ha ido reduciendo cada vez más, al punto de no amarse a sí misma ni considerarse merecedora de amor. En ese momento se da cuenta de que el único príncipe azul es uno mismo y que debe tomar las riendas de su vida. Finalmente, esta cenicienta guerrera ha aprendido a amarse a sí misma y a vivir valientemente tal y como es. Justo entonces recibe una llamada de un colega del trabajo quien le explica que el club ha quebrado y que reabrirá después de despedir a todos, incluyendo a Chamin. Le informa que este lo ha perdido todo de la noche a la mañana, que su padre lo echó y que la boda fue cancelada. Yerin planea un encuentro con Do-won y rechaza su invitación de ir a Berlín, explicándole que tiene sentimientos por otro hombre. No obstante, Do-won insiste en ayudarla profesionalmente, agradeciéndole por haberlo ayudado a crecer emocionalmente al aceptar su pasado. Ella se sienta sola a planificar qué hará en adelante con su vida. Decide que quiere dibujar su propia historia y hacer del dibujo su profesión, como siempre había soñado. Para ello, investiga en internet y descubre que debe crear un portafolio de dibujos. Aunque había entregado todos sus trabajos anteriores a Do-won, decide crear nuevos en lugar de pedírselos. Mientras, no puede dejar de pensar en Chamin, ya que vivió con él los momentos más felices de su vida. Sin darse cuenta, llega caminando al club y decide entrar. Encuentra el lugar destruido y ve a un hombre escondido. Pensando que es un ladrón, lo ataca con su paraguas, pero para su sorpresa es Chamin. Yerin le extiende la mano para ayudarlo a levantarse. Tomando valor y dejando a un lado la formalidad, ya que él ya no es su jefe, le confiesa que le gusta. Chamin se asombra y le dice que ya no tiene nada. Ella le confiesa que gracias a su ayuda ha aprendido a valorarse a sí misma, que quiere que la abrace todos los días y que ella tampoco tiene nada material que ofrecer. Le propone intentar salir adelante juntos. Chamin se acerca y la besa aceptando su propuesta. Él le dice que puede amarla para siempre, que todas las demás mujeres son piedras ante sus ojos y que ella es su deidad. En ese momento le muestra algo que había perdido en el club cuando lo golpearon, el anillo de compromiso que había comprado. Le confiesa que su idea era volver para convertirse en su príncipe azul ideal y proponerle matrimonio. Recuerda el día que la vio por primera vez y le dice que la ama. Yerin decide llevarlo a pasar la noche con ella a su casa y lo presenta a su familia como su novio, pidiéndoles que le permitan quedarse porque no tiene a dónde ir. Su madrastra lo recibe con gusto y les da su espacio, pasando todos un momento muy agradable en familia.
Por otra parte, el padre de Xiaoming, preocupado por el bienestar de su hijo después de haberle dado la espalda, se sorprende al verlo aparecer en el hospital. Xiaoming le dice que ahora que han cortado lazos va a vivir feliz con Yerin, ya que ella lo aceptó tal y como es. Además, le lleva a su madre ya que tienen mucho que conversar. Yerin es contactada por un productor que se interesó mucho en los guiones de las historias de los dibujos que ella le había entregado a Du-won. Le pide trabajar juntos en un nuevo proyecto que tiene en mente. No puede sentirse más feliz y comparte su felicidad con su príncipe Xiaoming. La madrastra finalmente da luz y Yerin tiene una hermanita. Se dedica a dibujar y crear historias y se muda con Xiaoming a un nuevo apartamento. Ambos nos muestran cómo transcurren sus días juntos disfrutando de su vida cotidiana. Xiaoming logra reabrir su club y Du-won, quien ha sido un gran apoyo profesional para Yerin, los visita después de la buena acogida que tuvo el primer video corto en el que Yerin participó. La historia concluye con un emotivo final feliz, mostrando cómo Yerin y Xiaoming han superado sus desafíos y encontrado la felicidad juntos. Esta moderna Cenicienta nos ha mantenido atrapados durante 4 semanas, demostrando que el amor y la autovaloración son las claves para un futuro brillante.